Ingeniero, buenas tardes. Me presento, soy el alumno Eduardo Felipe Espina Castillo con código 6201790 y a continuación voy a hacer una breve explicación acerca de la historia y desarrollo de la ingeniería. Empezamos rápidamente con la evolución de la ingeniería en la prehistoria. Hay un video acá relacionado de 6 minutos que aproximadamente pues nos cuenta datos importantes que ocurrieron durante este tiempo, el cual pues invito al ingeniero que lo observe con detallado tiempo. Entonces, para empezar, tenemos que la evolución de la prehistoria se basa en dos periodos: el periodo paleolítico, que fue el periodo más largo de la humanidad, y el periodo neolítico. Entonces, en el periodo paleolítico, entre otras características que ya les mencionaré, tenemos que se aprende a tallar utensilios y también tenemos que se domestica el fuego. Como venía explicando, es el periodo más largo de la humanidad. En este periodo la población, por decirlo así, se localizó en cercanía a los ríos porque se dieron cuenta de que eran tierras fértiles las que se encontraban cerca a los ríos. Sí, también tenemos que fueron los primeros en crear instrumentos de piedra, esto debido a que pues lo usaban en temas de caza, en temas de protección y defensa, pues tanto con el resto de poblaciones como con los animales salvajes que en este momento habitaban también en la tierra. Tenemos que los primeros hombres, pues obviamente como les venía diciendo, vivían de la caza y vivían en grupos pequeños. Ellos eran nómadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no tenían un lugar fijo de vivienda. Ellos habitaban constantes lugares y mantenían en estos lugares hasta que se acababan los recursos, más que todo de comida, ¿sí? Hasta que, digamos, el tema de casa se acababa y el tema de producción agrícola también empezaba a extinguirse. Y por último tenemos también que ellos también empezaron a crear sus primeras tumbas, conocidas como megalitos o dólmenes, los cuales los hacían sobre las piedras y en esto creaban una cámara funeraria. Entonces podemos ver básicamente desde estos tiempos anteriores pues que ya empezaba a verse el tema de la ingeniería en partes como el tema de construcciones y el tema de proyectos pues para supervivencia. Y tenemos el periodo neolítico, perdón, el cual básicamente empieza en Asia Menor o en el África, es donde se dice que empieza básicamente a crearse la ingeniería. Esto ocurre hace 8000 años antes de Cristo. Básicamente esto ocurre por una revolución neolítica o una revolución agrícola. En esta parte ya se empieza a ver más el desarrollo de la ilustración de la piedra, ya son más perfeccionistas, y también se empieza a ver el desarrollo de la cerámica. Se dice que es una revolución agrícola porque empieza a haber aparición de cultura y ganadería. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros hombres dejan de ser nómadas y empiezan a vivir en lugares fijos para cultivar y crear animales domésticos. Entonces ya estamos viendo que el hombre pasa de su época de caza a una época de sedentarismo, por decirlo así, en el cual ya empezamos a habitar ciertos lugares, obviamente como se mencionaba arriba, cerca de los ríos, pues que era donde se podía apreciar que la tierra era más fértil y nos podría dar más cosechas de cultivos. Esto fue hace alrededor de hace 8000 años antes de Cristo, como les venía mencionando. Entonces, pues ya sabiendo que el hombre deja de ser nómada, vemos que también hacia el año 6000 antes de Cristo tenemos las primeras viviendas en arcilla. O sea, empezamos a ver acá el tema de la ingeniería civil, debido a que el hombre necesita construir algo donde poder habitar, donde poder descansar y donde poderse proteger pues del clima y también de la supervivencia, obviamente, que se tenía, como era la defensa entre poblaciones o el ataque de pronto de algún animal salvaje. Estas primeras viviendas fueron en arcilla, pero pues también empezaron a construir viviendas de barro, que el cual secaban al sol y esto lo convertían en ladrillos, y pues también con el uso de la madera.
Y tenemos que hacia el año 4000 antes de Cristo se empiezan a crear en sí las primeras civilizaciones cerca de los ríos, las primeras civilizaciones que dejan de ser nómadas, las primeras civilizaciones que empiezan a imponerse, a tomar mando y a tomar posesión de ciertos lugares geoestratégicos, los cuales se caracterizan por una buena tierra fértil y por el aprovechamiento de recursos para criar animales. Para terminar este periodo también tenemos que básicamente como se mencionaba arriba se empiezan a crear los primeros ingenieros. Esto se basa en la construcción de sus edificaciones, entonces acá vemos que ya empiezan los ingenieros civiles y también empezamos a ver una especie de ingenieros militares, los cuales son los encargados de defender la zona ante ataques y amenazas del exterior. Entonces básicamente de acá ya podemos empezar a hablar del tema de la ingeniería. Pasamos a la región del cercano oriente. Esta región estuvo situada entre Europa y el Medio Oriente al lado del mar Mediterráneo. Podemos ver que, igual que en la prehistoria, esta región también se hizo cerca hacia el agua, porque sabíamos que pues en estos lados la tierra era fértil y también teníamos pues la posibilidad de cazar desde el mar o desde los ríos básicamente. Entonces tenemos que esto empezó con una pequeña cualidad, la cual fue la fabricación de vasijas en cerámica y metal. Ya se puede ver el proceso que empieza a desarrollarse, entonces ya son más detallistas, ya son más exactos, ya son más perfeccionistas. También se basa en una mezcla de culturas, entonces empiezan a crear culturas a lo largo de esta región. Como ejemplos eran los sacerdotes, los guerreros, los alfareros, las cuales fueron las primeras clases. Estas primeras clases sociales se empiezan a crear por el tema de ganancias. Entonces básicamente pues quien tuviera más dinero pues obviamente era el que iba a ser más poderoso, el que iba a tener mucho más poder en este terreno. Entonces básicamente eso por entrada de región del cercano oriente. Pasamos a Mesopotamia. Entonces Mesopotamia estuvo cerca del valle fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Acá se basa de los primeros trabajos de ingeniería civil por la construcción de sus templos, también por inventos como el del uso de la rueda, el invento de las ruedas era 3200 a.C. Estos primeros trabajos también se basan por un conocimiento empírico, entonces el cual en que se basa en una experiencia repetitiva. Como ellos tenían una base de una experiencia repetitiva, entonces básicamente así iban empezando a producir y a desarrollar pues los diferentes elementos que ellos fueron creando. Ellos se daban cuenta que digamos por el tema de por el tema de arrastres y eso, pues digamos con el ejemplo de la rueda tenían que crear algo que fuera, que se pudiera, pues, valga la redundancia, rodar y que fuera más fácil de poder transportar los elementos, digamos, de construcción o las diferentes cosas que ellos movilizan. Entonces acá pues vamos a ver cómo a partir de un problema se empieza el ingeniero en ese entonces a crear un tema de desarrollo, un tema de contribuir a dar una explicación hacia ese problema y poder darle una solución. Tenemos que se crean también, nace la escritura y con esta empieza a crearse los primeros documentos sobre tabletas de arcilla, en los cuales básicamente este era el ejemplo de la escritura en el cual las muescas representaban las cifras y los pictogramas las mercancías. Ya se empieza a ver mucho el tema de economía, el tema de compra y venta de productos. También tenemos que aparece el primer rey de Mesopotamia, conocido como Hammurabi, el cual crea un código de 300 normas de conducta en el cual especifica las leyes y los procedimientos que se debían manejar en la Mesopotamia por el tema de economía, por el tema de política y de desarrollo de su gente. Y tenemos también la creación de una clase social ya conocida como los babilonios. Ellos fueron muy famosos porque incorporaron a la división del año en 12 partes. También tenemos de que asignaron a los días de la semana según los dioses planetarios y también dividieron la circunferencia en 360 grados. Posterior a esto pasamos con Egipto.
Entonces en Egipto básicamente se instalan hacia las orillas del río Nilo, esto más o menos hacia los 3000 años antes de Cristo. Entonces es acá cuando se crea el imperio egipcio. Básicamente el Egipto se basa por su grandiosidad de sus obras, entre ellas está, me retrocedo un poquito, las pirámides de Krebs, Crefen y Miserino, entonces obras que se caracterizan pues por su belleza, básicamente. Entonces, por su grandeza y su poderío, pues demostraban lo que realmente era el poder de la ingeniería civil en este entonces. También tenemos que acá se empieza a crear el llamado faraón, el cual era conocido como un dios descendiente era un dios descendiente, el cual llegaba a disculpen, era un dios descendiente el cual aparecía desde el sol y llegaba a la tierra. Se decía que él era un juez supremo, él era el jefe de los ejércitos y era un líder religioso. Él tenía un poder absoluto para gobernar y detrás de él se empezaron también a desarrollar las clases sociales. Entonces detrás de él venían los primeros ministros, posterior venían los gobernantes, los terratenientes, el pueblo libre y finalmente los esclavos. También se caracterizó Egipto por el tema de las técnicas de momificación. Ellos alababan mucho a sus dioses y creían que la vida después de la muerte seguía. Entonces es por esto que ellos decidieron crear y momificar a sus momias, muy famosas a lo largo de los tiempos, pues para alabar a sus dioses y a darle no un descanso eterno, sino una larga vida hacia sus muertos. Un claro ejemplo que pongo de esto pues es la tumba del faraón Tutankamón, el cual se decía que también era un dios y que en algún momento iba a resucitar, iba a gobernar otra vez Egipto. De ahí, y a diferencia pues de Mesopotamia, la escritura por ellos también empezó a darse, pero por medio de jeroglíficos. También Egipto es famoso por la construcción de diques y canales para controlar las crecientes de los ríos. Entonces acá vemos que ya empiezan a crearse las bahías artificiales, pues para evitar el tema de inundaciones. Entonces ya con esto pasamos a Grecia. Entonces en Grecia hacia el año 800 antes de Cristo también vemos que empiezan a construirse las primeras bahías artificiales debido a que la población, los hombres de Grecia se empiezan a extender por las costas de Asia Menor y el sur de Italia. Esto también aproximadamente hacia el siglo séptimo octavo antes de Cristo, en el cual ellos colonizan el Mediterráneo y hacen que se expanda su lengua griega. Construyen grandes edificaciones, también fabrican, se hacen famosos por la fabricación de naves de remo y de vela, y también se hacen famosos porque al construir grandes edificaciones, asimismo hacen ciudades independientes, las cuales son conocidas como las polis. Estas se caracterizaban por tener un propio gobierno, un propio mandato y unas propias leyes. También tenemos que acá se basan los primeros científicos, ¿sí? Los primeros científicos, los cuales se educaron y trabajaron en Grecia y no solamente eran conocidos por ser científicos, sino que a la vez tenían que ser matemáticos, geógrafos, filósofos y biólogos. Ellos eran amantes del saber y siempre se caracterizaban pues por dar algún tipo de solución a los problemas que habitualmente estaban gobernando.